Vamos a estudiar Lucas capítulo 3. Vamos a estudiar la primera pregunta y dice, explique los puestos de gobierno de Tiberio, de Poncio y de Herodes. Así que vamos a hablar sobre estos tres. Tiberio entra en escena por primera vez en Lucas, en nuestro Evangelio de Lucas, en la historia cronológica que Lucas está contando o en el tratado que Lucas está dando, porque se supone que él fue el que fue después de Augusto César. Él fue el gobernador romano que ocupó el puesto de Augusto César. Entonces, en el capítulo 1, si no me equivoco, en el capítulo 2 conocemos a Augusto César. La Biblia nos dice, en los días de Augusto César, es más, lo voy a leer, en el capítulo 2, porque lo tengo anotado, pero vamos a corroborar. En el capítulo 2 de Lucas, se me perdió, aquí está. En el capítulo 2 de Lucas dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este era el gobernador de Roma. O sea, este era el presidente, el rey de Roma. Él gobernaba todas las provincias romanas que habían sido conquistadas, todas las etnias que habían sido conquistadas por Roma. Entonces él era el más grande de los grandes. Pero en el capítulo 3 vemos que hay una sucesión. Este Augusto muere y Tiberio viene a tomar su puesto. Entonces el puesto de Tiberio es gobernador de Roma. El segundo que vemos es Poncio Pilato. Este efectivamente es el mismo Poncio Pilato que participó en el juicio de Jesús, que lo llevó a la cruz. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gobernante de Roma y este gobernante Poncio Pilato, este gobernante que se llamaba Poncio Pilato? Él era el gobernador ya les digo, lo tengo escrito. Me aseguré de escribirlo porque son nombres y uno se puede equivocar. Era el gobernador de Judea. Y Herodes era el gobernador de Galilea. Podemos corroborar esta información siempre a la luz de la Biblia mientras vayan apareciendo esos nombres o más adelante cuando se vaya desarrollando la historia. Ahí Lucas nos va a seguir diciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos tres? Uno, o sea, Tiberio era el que gobernaba el imperio o la república. No me acuerdo en qué etapa estaban. El otro era el gobernante de una región y el otro era el gobernante de una provincia que vendría a ser Galilea. Esa es la diferencia entre estos tres. Ahora, quiero que noten la importancia de Lucas al decirnos el contexto histórico de la historia de nuestro capítulo de hoy, de lo que se va a desarrollar hoy, porque lo que vamos a ver es el ministerio de Juan el Bautista y el inicio del ministerio de Jesús. Lucas, antes de introducirnos a esos dos ministerios, nos da el contexto de qué es lo que está sucediendo con los judíos. ¿Y qué es eso? Los gobiernos de Roma son conocidos por ser uno de los más nefastos, por ser uno de los más sucios sexualmente. En realidad, cuando ustedes se meten a leer las biografías o ven películas de los emperadores romanos, por lo que se les conoce es por su falta de disciplina, por sus aberraciones sexuales, por sus vicios, en nada por ser personas que sirven a la gente, sino por ser gobernantes nefastos moralmente. Mírenlo de esta forma. Lucas está a punto de abrir el telón para mostrarnos el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Y atrás, en la parte de atrás del escenario, hay una oscuridad terrible. El mundo siendo gobernado por personas terribles. A lo mejor Lucas está tratando de hacer un contraste, diciendo, estamos a punto de empezar a ver la luz entre toda la oscuridad de los gobernantes que está pasando en Roma. Vemos la pregunta 2. Esta dice así: ¿por qué habían dos sumos sacerdotes? Y esto lo leemos en el capítulo 3,
siempre porque dice en el verso 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Paren ahí. Ahora Juan nos introduce al área religiosa. ¿Qué está pasando en el contexto religioso? Hay dos sacerdotes, hay dos sumos sacerdotes. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué la pregunta? En el tiempo de los levitas o la institución levítica que Dios dio para las órdenes sacerdotales, permitían solo un sacerdote que iba a fungir como el líder de los otros sacerdotes y como el elegido para ser el que iba a interceder por los hombres con Dios. No había otra persona que podía entrar al lugar santísimo, o sea, comunicarse con Dios una vez al año, que solo el sumo sacerdote. Entonces, cuando leemos en la Biblia, o leemos en esta parte que hay dos sumos sacerdotes, parece una discrepancia con el orden levítico. A esto le llamamos una aparente discrepancia. Por eso dije que parece una discrepancia. Porque parece que la Biblia se está contradiciendo. Pero no es así. Déjenme explicarles. En este tiempo ya había pasado el gobierno que Dios había elegido para los judíos. Ahora los gentiles gobernaban sobre los judíos. Por lo tanto, se había alterado el orden en el cual los sumos sacerdotes eran elegidos o no. Lo que Dios dejó diseñado, lo leemos en Levítico y en Deuteronomio. No es necesario que les diga las citas, pero lo que dice es de que hasta la muerte de un sumo sacerdote, el otro iba a empezar a fungir como sumo sacerdote y que iba a ser elegido por Dios. Entonces aquí había sucedido algo bastante extraño, que los gobernantes romanos estaban haciendo con mucha normalidad. El llamado Anás, que fue el primero que aparece acá, fue el primer sumo sacerdote, que fungió desde el 6 después de Cristo hasta el 16 después de Cristo. Pero con el cambio de gobernante romano, o sea, cuando entró Tiberio, hizo una reforma con las religiones que Roma permitía que existieran, tales como el judaísmo, y ellos, o sea, el gobierno romano, escogió a Caifás de una forma fraudulenta y política. Las personas, o sea, la comunidad espiritual de judíos, reconocían a Anás como el verdadero sumo sacerdote, pero también veían a Caifás como el sumo sacerdote impuesto legalmente por Roma. Eso no significa que estos dos eran enemigos. Incluso los historiadores dicen que creo que fue yerno, si no me equivoco, Caifás de Anás. Entonces no necesariamente fueron enemigos, porque Caifás no estaba interesado en guiar al pueblo de una forma espiritual, sino que él estaba guiado en ejercer alianzas políticas que les permitieran tener más y más poder a los hombres religiosos de esa época. Por eso leemos acá que hay dos sumos sacerdotes. La pregunta 3, punto principal del mensaje de Juan el Bautista. Ahí la Biblia dice explícitamente cuál es el punto principal a través de las palabras de Isaías. En el verso 4 dice, preparad el camino del Señor, o sea, de Jesús. Entonces, ¿qué era el mensaje de Juan? Era preparar el camino del Señor. De eso se trataba, ese era el objetivo del mensaje de Juan. Entonces, si estuviéramos estableciendo aquí una investigación científica, diríamos, el objetivo del mensaje de Juan es preparar el camino del Señor. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Arrepiéntanse y practiquen el bautismo del arrepentimiento, den frutos de arrepentimiento. Esto es algo así
yo siempre digo que yo veo a los de alabanza como que si, al grupo de alabanza, como si ellos prepararan el camino antes de que la Biblia sea enseñada. Si ustedes ven alguno de nuestros cultos en vivo, en la iglesia, en el templo, cuando la iglesia está reunida, ustedes van a notar que nuestro orden es alabanza y después estudio bíblico. Y a mí me alegra que eso sea así porque la alabanza prepara el corazón de las personas. Empieza a traer convicción, empieza a traer amor, empieza a conectarlos con Dios, empieza a abrirles los ojos de una forma que el predicador quizás no pueda hacer. Luego viene el predicador, abre la Biblia y el camino ha sido preparado. Ahora el predicador puede hablar la Biblia y puede ser recibida de una mejor forma. Y el mensaje del arrepentimiento lo vamos a expandir en la pregunta 4. Explique frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, nosotros podríamos ser muy exegetas, podríamos ser muy exegetas, o sea, ser muy literales a lo que la Biblia está diciendo, que son frutos de arrepentimiento, y establecer un orden por los ejemplos que Juan nos da, o que Lucas nos dio, que Juan hablaba. Miren cuáles son. En el verso 1 dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Juan está dando ejemplos de frutos de arrepentimiento. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, dé al que no tiene que comer. En el verso 13 hay otro ejemplo. No exijáis más de lo que os está ordenado. Esto se lo dice a los publicanos. En el verso 14 llega un soldado y le pregunta, ¿yo cuáles son mis frutos de arrepentimiento? Juan dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hay 3 ejemplos que nos indican bondad, que nos indican sinceridad y que nos indican integridad. 3 cosas que Juan habló. Entonces significa que yo tengo que empezar a ser bondadoso, tengo que empezar a ser sincero, tengo que empezar a ser íntegro para mostrar frutos de agradecimiento. No necesariamente. Juan no estaba hablando sobre un nuevo catálogo de frutos o de obras de arrepentimiento. Juan trató acciones específicas y personales de las personas que le preguntaron, diciendo que los frutos de arrepentimiento son ya no hacer lo que yo hacía antes. Las personas que tenían 2 túnicas en ese entonces eran considerados hombres y mujeres adinerados. Por lo tanto, buscar la acumulación de bienes, si es lo que yo hacía antes, ya no hacer eso. Los publicanos eran considerados por ser estafadores. Entonces, si sos publicano, ya no estafes gente. Los soldados eran conocidos por abusar del poder, ya no abuses de la gente. El punto de tener un fruto de arrepentimiento no es cumplir un catálogo religioso de obras que pueden verse bien, pero no son nacidas del corazón, sino cumplir lo que dice la Biblia, que es ya no hacer lo que hacía antes, morir a la vieja criatura y vivir una nueva vida en Cristo. Es Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque yo reconozco que ahora hay una mejor forma de vivir. Eso es el arrepentimiento. Reconocer que algo está mal y que voy a encaminarme para el bien. Sigamos. La pregunta 5 dice, explique Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, mientras explicaba su ministerio, dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene en pos de mí, del cual no soy digno de ni siquiera atarle zapatos, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay algunos escritores que han cometido el error de hacer esto una comparación, que Juan estaba diciendo, yo soy el agua y Jesús el fuego.
No es así. La palabra fuego que está usando aquí Juan en griego significa dinamita o poder. Entonces lo que realmente está queriendo decir Juan no es una comparación, porque él ya dejó una prueba fidedigna de que él de ninguna manera tiene comparación con Jesús. Él ni siquiera es digno de compararse con Jesús. Por eso los que crean que esto es un tipo de historia, es un tipo de comparación, no tienen idea de lo que están hablando. Lo que Juan el Bautista está haciendo es diciendo: yo no tengo el poder de darle salvación. Lo que yo hago no es darles vida eterna y una nueva vida como Jesús los va a hacer. Él va a traer algo aún más poderoso de lo que yo puedo imaginar. El aventador es un instrumento, en la pregunta 6, el aventador es un instrumento que sirve para separar el fruto de lo inservible. El trigo, ya sabemos que es el fruto pesa más que la paja, que el tallo. Entonces el aventador sirve para tirarlo en el aire y así la paja sale volando, pesa mucho menos y el fruto cae en el suelo. Hay algunos otros tipos de aventador que servían para cortarlo incluso. Juan era esto porque estaba dividiendo a las personas que tenían un sincero deseo de cambiar versus los religiosos. Por eso se le dice el aventador. Verso 7, ¿cuál es el propósito del versículo 22 en este contexto? Si ustedes se dan cuenta, la palabra Trinidad no está en la Biblia. En realidad la palabra Trinidad fue propuesta mucho tiempo después por un erudito, y creo que alrededor de los años 300 después de Cristo. Y por eso muchos creen de que la Trinidad no es bíblica y que Dios no es un Dios trino, y que no existen los tres. Pero este es un claro verso 22, que es una prueba fidedigna de la Trinidad actuando en conjunto. Escuchen esto. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, o sea, ¿sobre quién? Sobre Jesús, en su forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos al Espíritu Santo como paloma, vemos al Hijo de Dios, Jesús, siendo bautizado, y vemos a Dios hablando. Obviamente la Trinidad. La pregunta número 8. Edad de nuestro Señor al comienzo de su ministerio público. ¿Se debe contextualizar al ministerio de hoy en día? Ya que Lucas ha tratado esto como un tratado científico, quisiera pegarme al estilo literario del escritor de nuestro libro en estudio y quisiera darles un poco de contexto sobre la edad de Jesús. Para este punto hay muchos historiadores que tienen pruebas de que Jesús ya no tenía papá o padre terrenal. O sea, José ya había muerto. Parte de eso es que no hay ninguna evidencia de José en ninguno de los evangelios en la vida adulta de Jesús. La última evidencia la encontramos a los 12 años de Jesús en el templo, pero de ahí ya no volvemos a saber nada de José. Entonces todos han llegado a la conclusión de que José había muerto. Eso pone a Jesús, según el orden judío, como el responsable, como el patriarca, como el padre de familia de sus hermanos y el encargado de cuidar a su a su madre. Le estoy diciendo que cuando Jesús tenía 30 años, más o menos dice en el verso 23, Jesús tenía como 30 años. Él no solo ya era un joven adulto, bueno, más ya un adulto que un joven, sino que él era el encargado de cuidar y proveer para su familia.
Entonces mírenlo de esta forma. Cuando Jesús deja a su familia, en realidad se está yendo el proveedor y el cuidador de ellos y el protector de ellos. Jesús les deja por hacer ministerio. Esto suena bastante difícil de escuchar y no estoy en ningún momento creando la nueva doctrina de dejar a nuestra familia y empezar a hacer ministerio, no. Lo que les estoy diciendo es que el ministerio no tiene edad, porque a cualquier edad es difícil. Vimos en Timoteo que los jóvenes constantemente se sentían menospreciados y se sentían con miedo de ejercer su ministerio. Estamos viendo a Jesús como hombre a los 30 años con cientos de responsabilidades, pero también tomando la decisión de estar en el ministerio tiempo completo. Podemos ver hombres como Noé, que ya ha entrado en años. Hemos visto el hombre de Zacarías, que siendo un anciano también le costó aceptar el llamado de Dios en su vida. Si nosotros tratamos de contextualizar esto en nuestros días, nos vamos a dar cuenta de que no hay edad fácil para aceptar el llamado al ministerio en nuestras vidas. Entonces, las excusas que bastantes de nosotros ocupamos, diciendo que no tenemos tiempo, diciendo que no tenemos energías, diciendo que no estamos listos, son totalmente irracionales y no están fundadas en algo bíblico, sino en un corazón que no ama a Dios ni a las personas. A cualquier edad es difícil hacer ministerio. Vamos a las preguntas de Sígueme. Solo tengo 2 minutos. Déjenme ver una de las cuales había elegido por si acaso esto sucedía. Y este capítulo es bastante parecido a todos los demás, porque básicamente David Platt está siempre tomando la importancia, los resultados y las consecuencias del discipulado, de evangelizar, pero ahora añade un toque extra, algo así como un ingrediente extra, y es la comodidad. Parte de lo que nos impide evangelizar a otros, parte de lo que nos impide discipular a otros, e incluso lo que estábamos hablando con Jesús, es que estamos demasiado cómodos en lo que ahora estamos haciendo y no deseamos enfrentarnos a nuevas aventuras, a nuevos retos, tales como entrar a una sala de parto, a alguien que le tiene fobia a la sangre, pero quizás valga la pena por ver a su hijo nacer. David Platt está diciéndonos que parece que nos hace falta valentía para vencer nuestra comodidad y poder empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces déjenme terminar con ese ejemplo. Ustedes se meterían a una piscina totalmente llena de hielo, que está tan fría, que está a unos 0 grados, que yo los invito a una fiesta y les digo, hey, preparé esta piscina por ustedes. ¿Cuántos de ustedes se meterían a esa piscina? A lo mejor yo creo que nadie se metería a esa piscina. Ahora déjenme preguntarles esto. ¿Qué pasa si yo les digo que hay un bebé ahogándose en esa piscina? ¿Ustedes se tirarían? Claro que sí. Saldrían de su zona de comodidad, se expondrían al frío del agua y salvarían al bebé. Eso es exactamente lo que evangelizar es. Lo que muchas veces nos falta es amor por otros. Iglesia, qué bueno que compartieron hoy la palabra con nosotros. Espero tengan el tiempo para compartir esto en su Facebook y en sus páginas.
Que el Señor nos bendiga. Nos vemos mañana a las 6:30 en el culto.